Hombre, claro. Hola, buenas. Está en su casa, de hecho. Estuve en su casa un día que fui a una entrevista que iba a hacer César o algo así. Y estuve ahí. Te bajó al bar. Sí, estuvimos ahí. De hecho, la entrevista era allí. La entrevista... Yo estaba detrás de las cámaras ahí de incógnito, viendo cómo se lo montaban ahí los dos. Sí. Pues Javi, muchas gracias. Ya te dejamos dormir, ¿vale? Ya puedes hacerte las horas que te hemos quitado. Te las tomas ahora. Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo grande, Javi. Venga, un abrazo. ¿Me oís? Hombre, Javi. Muy buenas, chicos. Javi, que me quería decir una cosa, tío, y me ha dado rabia que me quedo sin internet. ¿Me oís? Sí. Bueno, lo que quería decirle a Javi es que, aparte de que es muy buena gente, porque ayuda, como en este caso, en una causa como ahora, estamos liados, es una persona que el día que le conocí ya se ofreció y hizo la web de Sion de Bit sin conocerme de nada. Quiero decir que hay gente que vale la pena que conozcáis en ese aspecto. Lo que hablaba yo de Alberto Talegón. Hay gente que hace las cosas porque sí, nunca buscan nada. Y Javi es una de esas personas que yo he conocido. Así que nada, quería decirlo antes de desconectarme, Javi. Muchas gracias. Además que ese día comimos, Alberto, tu mujer y yo, en un club social ahí, que Alberto vio la pinta y se pidió un plato de fruta. Y ya fue a raíz de esa conversación cuando me explicó. Dice, es que a mí me gusta comer bien y lo que he visto no me gusta. Sí. Muy bien, pues nada, muchas gracias, chicos. Un placer. Bueno, Javi. ¿Qué pasa, chicos? Bueno, lo dejamos en su lata y que vaya haciendo, ¿no? Lo dejamos en la aldea a ver si pilla conexión el hombre y que se meta por aquí. ¿Qué nos vas a contar, Kiko? Pues yo os voy a explicar que más vale medir que lamentar. ¿Vale? Empezaron a decir como frases, medio refrán, pues mi charla será no sé qué. Digo, bueno, pues una frase que pueda encajar en esto de... Digo, más vale medir que lamentar, y a partir de ahí he montado una charla. O sea, aquí salió la charla de la frase estúpida de la conversación. Muy bien. O sea, cosa rapidita. No lo entendemos. Tú dile que sí, Kiko. Tú dile que sí. Sí, yo también te quiero mucho. Bueno, pues nada, Kiko, todo tuyo. Para quien no lo sepa, Kiko engaña mucho porque se llama Miguel, pero es Kiko para todos. Así que... A ver, él es... Porque estabas tú y digo, no puedo pisar... Digo, ya estabas tú cogiendo a Miguel. Miguel, pues yo no podía estar ahí en medio. Había que dejar respeto a los mayores. Gracias, cabrón. Te dejamos para la ponencia. Muchas gracias, tío. Chao. ¿Me pones la pantalla de la presentación que tienes compartida? Sí, yo estoy... A ver. Miguel, eso. Súbeme la presentación al streaming. Copón. Vale. Así sí. Bueno, yo soy Kiko Pascual, antes se llama Miguel. Toda la vida me llamaron Kiko. Empecé a trabajar en una empresa y, claro, hace años era un poco tal. Miguel, bueno, me llaman por la calle Miguel y no me doy la vuelta. Entonces, Kiko, y me ayudo a llamar Kiko y le doy a quien quiera llamar Kiko. Llevo la tira de años en Internet, en el 94. Estudiando ingeniería informática, mis compañeros de ingeniería, yo estaba en el departamento de informática haciendo HTML y acceso GPI, bases de datos y páginas web. Me acuerdo cuando Yahoo era un directorio, no tenía buscador, y empezamos a trabajar. En la universidad me preguntaban qué era esto de Internet. Desde entonces, la verdad es que sigo enamorado de Internet, me lo he pasado pipas haciendo cosas, yo creo casi todo, me he metido en casi todos los fregados que he encontrado. Empecé con el desarrollo. Chicos, se oye muy mal. ¿Se me oye mal?
ahora justamente se te estaba escuchando bien, pero sí que es verdad que se te estaba escuchando un poquito raro. Sigue a ver. Bueno. Pues eso, me he metido en todos los fregados que he podido en estos 20 muchos años y bueno, o sea, haciendo. Siempre relacionado con el mundo de Internet. ¿Vale? La charla que os voy a presentar se llama Más vale medir que lamentar y viene porque nos hemos inventado la frase, estábamos ahí Celia preguntando, bueno, ¿cuál será esta charla? Y uno soltaba un refrán medio adaptado y yo dije digo, bueno, ya veremos cómo lo arreglamos luego, ¿no? El tema de medir en vez de lamentar. Y me acordé de varias charlas que he hecho sobre temáticas parecidas y bueno. Entonces, lo que quería es explicaros un poco en qué consiste la analítica digital. Si tú vas a la definición de Avinas-Kaushik, la analítica digital es el análisis de datos cualitativos y cuantitativos de negocio y la competencia para implementar una mejora continua de la experiencia online que tienen tus clientes y potenciales clientes que se traduzcan en alcanzar los resultados deseados, online y offline. ¿Vale? La analítica, al final, no deja de ser entender qué pasa en tu proyecto a través de estas herramientas que miden a nivel cuantitativo y cualitativo. Pero a mí, sobre todo, me resulta súper importante eso de que el objetivo de esto es impulsar una mejora continua. Si no impulsa una mejora continua, la analítica no sirve, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que habitualmente nos encontramos con la analítica cuantitativa, la que todos conocemos, que se llama Google Analytics, y esa es la analítica esa es la buena, esa es la única que hay o tal. Bueno, yo considero que hay más subdivisiones y el problema es que la analítica cuantitativa normalmente no se utiliza para impulsar una mejora continua. Se utiliza solo para reportar el número de visitas que tengo, objetivos conseguidos, no sé qué, no sé cuántos, y en muchos casos para ver quién la tiene más larga, ¿no? Dice, yo tengo 2 millones de visitas porque en Analytics o en algunos casos te encuentras gente fardando, nuestros contenidos son tan buenos que nuestra tasa de rebote es de un 2%. Y entonces te tiras los pelos a la cabeza y dices, qué horror. Bueno, el que sepa un poquito de Analytics sabrá que ese 2% es una mentira y es por una cagada de programación. Entonces, ya está. Además de la cuantitativa, tenemos la analítica cualitativa, que es los mapas de calor, análisis de scroll, grabación de sesiones, todo eso que muchas veces es mucho más identificable e interpretable. Yo me he encontrado con muchísimos clientes que el Google Analytics a nivel de reporting, vale, sí, pero ¿y qué? ¿Son muchos 100 visitas al día? ¿Son pocas? ¿Son 500? ¿Son pocas? ¿Esa tasa de rebote es buena, mala? Todos esos datos muchas veces son demasiado cogidos por los pelos. Entonces, me he encontrado con clientes donde cuando lo que les enseñas es mapas de calor, les enseñas el acceso a una analítica donde ven lo que está haciendo el usuario en su página web, consigues que pase de impulsar una mejora. Y entonces que, ostras, es que están haciendo clic en esta zona de aquí y parece que, claro, piensan que esto les tiene que llevar a tal sitio, pero claro, ahí no hay ningún enlace. Vamos a poner un enlace ahí. ¿Vale? Ahí hemos conseguido esa mejora continua. Hemos conseguido mejorar el proyecto en base a la información que hemos obtenido de analítica. Y para mí hay una tercera analítica, que lo llamo analítica identificada, que es la analítica que te hacen las herramientas de inbound, de marketing automation, que te permiten asociar a una persona, a un contacto concreto, toda una serie de acciones y que te van a ser muy interesantes para en determinados proyectos donde el análisis de la monetización es muy complejo, por ejemplo, en Interdigital, para analizar un cliente si ha venido a través de una campaña u otra, no nos dice nada, porque al final el proceso de toma de decisiones es muy largo plazo. Todo lo que es consultoría web, consultoría tal, se tarda mucho tiempo en tomar la decisión. Tenemos clientes que han aparecido por la empresa pues años después del primer contacto, donde les pusimos un presupuesto o algo por delante, ¿vale? Entonces, la analítica identificada, la ventaja que tiene es que nos permite, cuando yo tengo una conversión, dices, ya he conseguido vender algo, ir a ver el recorrido hacia atrás, el análisis inverso de la monetización, el ver hacia atrás qué es lo que han hecho un usuario durante todo este tiempo
hasta que se ha convertido en cliente, qué relación ha tenido con nuestra marca. Si ha visto los mails, si ha hecho clics en anuncios, si ha visitado páginas concretas, etc, etc. En función de eso, luego tú puedes tomar decisiones de mejora. Es decir, oye, mira, es que los últimos 5 clientes que estaban verificando, todos han estado viendo vídeos de YouTube por esta razón o han estado en esta zona, han visto esta landing, ¿vale? Pues a lo mejor interesa potencial, encuentras caminos, ¿vale? Vale, resumiendo, tenemos analítica cuantitativa, tenemos un montón de herramientas, pero la Google Analytics es la que se come el mercado. Analítica cualitativa, tenemos Hotjar, Crazy Egg, Muscleflow, Yandex Métrica. Y analítica identificada, pues Marketo, HubSpot, Mautic. No voy a hablar de analítica identificada. Analytics, hay 1000 cosas. El que quiera saber algo de analítica identificada, tienes ahí una URL donde podéis ver un poco más de información de en qué consiste. Yo voy a hablar de analítica cualitativa y de Yandex Métrica. Para mí, un abandonado. Alguien que no se le suele hacer caso. No se entiende muy bien por qué, pero está ahí Yandex Métrica y no lo tomamos en serio. Pensar que Hotjar, Crazy Egg y compañía son de pago, pero con Yandex Métrica vamos a tener analítica cualitativa y cuantitativa gratuita. Es igual que es la misma herramienta de Google Analytics, pero de otra forma, ¿vale? ¿Qué pasa? Tú ahora mismo te crees lo que te dice Google Analytics por las buenas o por las malas, ¿vale? Te lo crees, es lo que hay. Google Analytics dice que tienes 3.318 visitas, pues es que tienes 3.318. ¿Qué pasa? La realidad es que en muchos casos esas visitas pueden ser hits lanzados por robots porque han copiado tu código de Analytics en otra página web y te está mandando hits y tienes que filtrar y eliminarlos. Si no lo estás haciendo, pues posiblemente estés midiendo un tráfico que realmente no tienes. Hay veces que hay horrores. Oye, te olvidas de poner un código, el código Analytics cuando hacen un cambio en una web o hay una sección de la página web que no tiene el código y dejas de recibir datos, ¿vale? Necesitamos algo con quien comparar. Para mí, una gran herramienta para comparar, primero porque es gratuito, es Yandex Métrica. Nos va a dar analítica cuantitativa y analítica cualitativa. La cuantitativa, la misma que Google Analytics, menos potente en cuanto a segmentos, filtros y análisis profundo y complejo de objetivos, pero me juego el cuello a que el 99,9% de los que estáis viendo esto no estáis explotando Google Analytics más allá y no llegaríais a explotar Yandex Métrica hasta el límite, ¿vale? Solo si está Iñaki Huerta escuchándome, cosa que me extrañaría, dices, vale, a él se le quedaría corto en algunos aspectos Yandex Métrica. Pero para la mayor parte de los proyectos y para la mayor parte de nosotros nos aporta la misma analítica cuantitativa que Google Analytics, lo cual nos va a permitir comparar valoraciones. Dices, oye, tengo las mismas visitas, tengo 200 en uno y 185 en el otro. Bueno, más o menos pueden ser las mismas. Si uno se dispara a 500 y el otro se queda en 200 igual, dices, hey, algo ha pasado, me permitirá profundizar. No me tendré que creer los datos de uno, ¿vale? Ya he dicho, es gratuito, no tiene coste, ¿vale? Tiene mapas de calor, mapas de clic, grabación de sesiones y análisis de forma. Como no tengo tiempo para todo, voy a pasar muy rápido por que vemos aquí a la pantalla de la izquierda que tenemos el Analytics normal y corriente, visitas, tasa de rebote, que la mide mejor que Google Analytics por defecto. Tienes mapas de calor de toda tu puñetera página web. Iñaki, se queda corto en ciertos puntos, pero para la mayor parte de los usuarios les sobra. Oye, qué gusto que estés por aquí, cabrón. La analítica a nivel de mapas de calor te da todo lo que te dan las otras herramientas, pero que además te lo da de toda la web y completo. No tienes que poner una página en marcha y otra que no, y otra que ti, ta. Que Yandex está en ruso, está en inglés, tío. Estoy contestándole porque pone comentarios en YouTube, ¿eh? También tenemos
clics de enlaces, mapas, scroll map, ¿vale? De todas y cada una de las páginas de la web. Dices cuánto se hace scroll, pero lo que os quería explicar, para no alargarme, porque claro, tenemos 15 minutitos escasos, ¿vale? Análisis de formularios. Para mí esta es una de esas herramientas tontas que me ha ayudado muchísimo a mejorar proyectos, ¿vale? ¿Qué pasa? Tengo configurado... No, Ana, Yandex Métrica, según lo tienes instalado, en que detecta un formulario, empieza a sacarte estos embudos. Usuarios que llegaron a esta página, usuarios que interactuaron con el formulario, usuarios que enviaron el formulario. Para todos los formularios que tienes en la página web, directamente, automáticamente, sin tener que programar ni tocar nada, solo poniendo el código de Yandex Métrica a través de Google Tag Manager o en el código fuente de tu web. Y no solo eso, sino que te detecta el formulario, te saca el embudo y puedes analizarlo en detalle, ¿vale? Vemos en este caso este formulario que pido el nombre, mail, teléfono y selecciona una opción de selección. Además de ver el embudo, arriba puedo elegir que quiero verlo por campos del formulario y veo en qué campo de formulario, cuando interactúa el usuario, decide desistir de continuar, ¿vale? En este formulario, en este punto concreto, en el desplegable de selecciones, tengo la mayor tasa de abandonos del formulario. Tengo 20 usuarios que han empezado a iniciar el formulario, solo 4 lo han completado, pero muchos de los que no lo han completado se han ido, lo han dejado de completar cuando han llegado al botón de selecciones, porque no han sabido qué seleccionar seguramente, ¿vale? Entonces, yo solo os puedo decir que a mí me ha ayudado muchísimo, que está muy bien, porque además tienes para hacer replay de sesiones. Esto a los clientes, cuando les das acceso aquí, dice, y empiezan a verse las sesiones de cómo navegan los usuarios por su página web, entienden muchas cosas de por qué su página web o cómo tiene que mejorar su página web, ¿vale? También, muy importante, las replay de sesiones lo podemos filtrar, podemos decir, oye, enséñame solo las sesiones que han llegado a añadir producto a la cesta de la compra y no han terminado la compra. Vamos a ver si descubrimos algo por ahí. Y las ves a velocidad por 4. Eso lo puedes hacer. Sí que tienes que definir objetivos, tienes que decirle los objetivos dentro del entorno de configuración de objetivos, pero que es muy parecido al de Analytics. Al final dices, cuando llega esta URL o cuando se ejecuta este evento, ¡pam! ¿Vale? Y a partir de filtrar y decir, oye, sácame solo los visualizaciones que hayan visto más de tantas páginas y no hayan completado el pedido o se hayan quedado en tal punto. ¿Vale? Pues eso es todo. Resumiéndolo, analítica cuantitativa y cuantitativa de backup, cualitativa, mapas de calor, seguimiento de sesiones y grabación. Pues eso es todo. Si tenéis preguntas, me las hacéis en @kikoes. 12 minutos, yo creo que ha ido bien, ¿eh? Muchísimas gracias, Miguelo. ¿Se me oye ahora? Digo Miguelo, y Kiko. Miguel Pascual, Kiko. Mira con la mascarilla. ¿Se me oye ahora? Se te oye. No puedo competir, Miguelo. Bueno, pues muchísimas gracias, Kiko, tío, por todo. Tú siempre estás ahí y eres una de estas personas del sector que siempre está en todos lados y se agradece que estés aquí también, tío, apoyando. Donde se puede. Muy bien, tío. Venga, quedamos con algo de retraso, a ver si podemos recuperar. Muchísimas gracias, Kiko, tío. Un abrazo. Un besico. Bueno, vamos a conectar con Antonio López. Muy bien, Miguel, lo me ha metido ahí, me lo ha pinchado. Vale, muy buenas, Antonio. Antonio. Quítate el micro, o sea, al revés, quítate el silencio. Espera, no, está muteado. Estoy muteado, perdón. Nada, hoy un placer estar y felicidades por haber montado todo esto, Kiko. Te doy la enhorabuena. Bueno, Kiko, Miguel o todos, porque es una pasada, ¿eh? O sea, que todo el apoyo, todo lo que se ha montado en torno a Alberto, yo creo que es digno de estudio, digno de que aparezca en muchos más sitios y que mucha gente se haga más eco de cómo el sector es solidario y mira, te estás tapando con el logo. Miguel ha hecho los logotipos, es que fíjate. Son una puta mierda, no se ha encajado nada bien. Bueno, Antonio, decirte que cuando os escribí, sé que al principio empezamos a mezclar un poco de mails
porque claro, me acuerdo con que una compañera tuya que hablé entendía el evento como si fuera un evento en plan patrocinio y tal, y luego le dije, no. Evidentemente. Evidentemente, al principio, a ver, somos un equipo muy grande dentro de Senras, ahí yo soy un poco la cara visible, pero incluso yo tengo una persona que se encarga de organizar todo el tema de eventos, de claro. negociar incluso y todo esto, ¿no? Y obviamente lo entendía de otra forma, hasta que yo hablé también, y hablamos entre todos y dijimos, no, pero es que esto es un evento totalmente solidario en el que es talegón, punto, ya está. O sea, no, Eso es que no pasa ni por una empresa, se ha hecho todo para que Alberto tenga ayuda y se anime, y la verdad que os lo agradezco que lo entendierais, enseguida dijisteis que sí, y bueno, pues dale el apoyo a Alberto y pasamos a Esther cuando tú puedas. Totalmente. Mándanos... Solamente incidir una cosa. Yo no sabía qué decir hoy porque todo lo que digas siempre te equivocas, ¿no? Y yo tengo un familiar mío, una prima hermana mía, que es bióloga y científica. Y bueno, acaban de darle una beca en la Universidad de Murcia para investigación del cáncer de hígado. Con lo cual yo la he llamado y se llama Toñi Tomaslova. Y él la llama y le digo, Toñi, ¿de qué puedo hablar de esto? Dice, mira, positivismo aumenta con todo esto del COVID-19, ha aumentado que no te puedes ni imaginar la inversión en estudios científicos. Menos mal. Hay mucho en lo que trabajar, pero ahí se están dando pasos de gigante y muy buenos, y que sobre todo hay una cosa súper importante y es la actitud, que científicamente está probado que la actitud ayuda a curar. Con lo cual, sí. Bueno, solamente mostrar mi apoyo en nombre de Senras y en nombre mío. Y además, la última vez que vi a Alberto estaba con Miguelo en SEO Plus el año pasado tomando unas cervecitas, no sé si recuerdas. Y nada, no, yo no conozco mucho a Alberto, pero bueno, todo mi apoyo, todo nuestro apoyo desde de mi parte y en nombre de Senras. Totalmente. De hecho, el evento en gran parte, porque mira, te voy a comentar una cosa que se comentó en un grupo de WhatsApp, no me acuerdo quién fue, que dijo, oye, pero si entre todos podemos hacer dinero para darle a Alberto sin hacer un evento. Yo le dije en el chat, en el grupo de WhatsApp, es que no se trata del dinero, se trata de ver cómo se vuelca un sector. ¿Por qué? Precisamente por la actitud. Porque el dinero es fácil recaudarlo. El tema es que vea que lo que ha pasado, que se ha volcado todo el mundo con él y está súper animado. Y ahí estoy totalmente contigo y con tu familiar, que la actitud es vital literalmente. Eso es. Pues nada, un abrazo y os dejo que vais con retraso. Muchas gracias a Senras por este apoyo, ¿eh? Venga, un besico muy grande. Antonio, bueno, vamos con Esther. Quítate el logotipo. Ya voy. A ver. Hola, Esther, muy buenas. Hola. Ahí está, ya se le ve a Miguelo también. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Contacté por medio de MJ y la verdad que es un placer. Nunca he trabajado contigo, no he venido creo que a ningún evento, ni a Sean the Beach, ni a ningún lado. Pero digo claro de ponente. Ah, no, de ponente no, de ponente. Ya lo sé, pero me refiero de ponente. A ver si hablamos y vamos viendo cosas. Claro que sí. Vale, un placer, chicos. Venga, Miguelo, hace mucho que no nos vemos. Allá. ¿Cuándo fue la última vez? Creo que fue en Picasso, la fiesta que hizo Picasso en Barcelona. En Barcelona, sí, es verdad. Yo me acordaba de otra de Fiesta por Malasaña, pero eso creo que fue anterior, con Seoito. De esa no me acuerdo. Fíjate, Miguelo, que nadie te conoce de bibliotecas ni nada de eso, ¿eh? Es que no los he invitado, pero sí, hay alguno. Muy bien, chicos, pues nada, yo sobre Alberto hace muchísimo que no he coincidido con él. De hecho, recuerdo que la última vez fue también tomando unas cañas por Gran Vía con José Linares. Y bueno, aunque no le conozco tanto personalmente, sí que ver cómo todo el mundo se ha volcado con él, ya solo con eso habla de él como tiene que ser como ser humano, como profesional le conocemos todos. Y nada, pues aquí estamos todos para apoyarle y a ver qué tal. Genial. Comparte tu pantalla, porfa. Voy a ello. Dice Kiko que quería decir algo bonito sobre Alberto y que se le ha pasado con las prisas. Ya le mandas un WhatsApp. ¿Estáis viendo mi pantalla? Fuera Kiko y fuera Miguelo. Te comparto pantalla. A ver si te tengo, ya. Ya me veis, ¿verdad? Sí. Vale, pues
Hablando ayer para preparar la charla con MJ, le comentaba que era mucho más sencillo organizar una charla de 2 horas que una de 15 minutos, porque es complicado contar temas interesantes en tan poquito tiempo, pero bueno, he optado por hablar de unas experiencias que he tenido recientemente, que ha coincidido que he tenido 2 proyectos muy similares relacionados con la organización de dominios de grandes marcas. Me preguntan muchas veces cómo tenemos que hacer para si está bien tener más dominios, menos, y es un poco lo que quiero tratar. Algunos tips de qué tener en cuenta para saber cómo debería de ser un ecosistema digital, generalmente para grandes marcas que son los que tienen estos desgloses de dominios. Muy bien, pues cuanto más grande la compañía, más complejo es su ecosistema digital, evidentemente, ¿no? Entonces, esto no tiene por qué ser malo, tener muchos dominios o un ecosistema digital muy grande si está debidamente optimizado, pero lamentablemente eso no suele suceder muy a menudo y es muy difícil de ver tanto como un unicornio o un ecosistema de dominios bien organizado, ¿no? o optimizado. Entendemos un ecosistema digital de una marca como la agrupación de dominios, páginas web hábiles, ¿vale? No contamos dominios que se compran para redirigir, sino los que se tienen activos y con contenidos de una marca en concreto. Y principalmente existen 3 tipos de ecosistemas, o así es como yo los he identificado, que son principalmente el descentralizado, que está compuesto por muchos dominios distintos. Cada uno está asociado a una marca del grupo o a un producto en concreto o incluso a un departamento, ¿no? Que las grandes marcas también se caracterizan a veces por las grandes complicaciones de las políticas internas y muchas veces eso también se refleja en su ecosistema de dominios. Normalmente son activos independientes entre sí y generalmente también tienen objetivos independientes, lo que hace muchas veces que no haya una estrategia unificada de qué tiene que hablar cada dominio, quién tiene que posicionar para qué y qué nichos debería de cubrir cada uno, incluso muchas veces llegan a solaparse. Otro de los tipos es el centralizado, que es totalmente lo contrario, en el que solo existe un activo único, un dominio principal, desde el que se vertebran de forma ordenada distintas áreas de negocio, productos o marcas. Y las distintas áreas pueden estar organizadas o bien por directorios o bien por subdominios. Sabemos que los subdominios pueden ser entendidos por Google con tanta relevancia como un directorio si están debidamente enlazados y si están construidos para que Google entienda que efectivamente forma parte natural del resto de la página web. Y por último, pues el mixto, que es la combinación de los 2 anteriores. Hay un activo central y hay alguna combinación de otros que atienden a necesidades específicas, muchas veces por necesidades políticas o necesidades legales, dependiendo de con qué sector se trabaje, sectores de farmacéuticos, banca, suele haber muchas limitaciones, incluso bebidas alcohólicas, hay muchas limitaciones de que no se pueden mezclar a nivel de dominio según qué temáticas y muchas veces encontramos este tipo de ecosistemas ante esas problemáticas. Normalmente, lo que comentábamos, muchas veces también son porque se quiere mantener fuera la página de la fundación o la página corporativa, etcétera. Entonces, este tipo de ecosistema mezcla ambos mundos. ¿Y cuál de estos es mejor? Pues muchas veces no hay una única respuesta y el mejor es el que mejor atienda a los objetivos de la marca. Vamos a ver un poquito los pros y los contras de cada uno, que es donde están los principales tips para saber a la hora de enfrentarnos a un proyecto así en el que tenemos que hacer una organización de dominios, si deberíamos de ir más a una estrategia descentralizada, una centralizada o a una mixta. Pues sobre los ecosistemas descentralizados, sus principales pros es que cuando están debidamente gestionados y coordinados entre ellos, permite llegar a copar un gran número de posiciones en la primera página de resultados. Normalmente, cuando encontramos proyectos con un SEO muy avanzado en el que los dominios están muy descentralizados, es precisamente porque lo que se persigue es eso, llegar a copar en primera página de resultados muchos resultados distintos con nuestro propio ecosistema, de forma que favorecemos que el clic caiga sí o sí en alguno de nuestros activos. Entre objetivos, otro de los pros es que cuando encontramos objetivos muy distintos entre las distintas áreas o marcas de una misma compañía,
permite centrar la relevancia de cada dominio en grupos semánticos muy distintos. Hay veces que por la complejidad o por la magnitud de la marca se tratan sectores súper diferenciados en según qué vertical de negocio, y tener dominios diferenciados nos permite también centrar mucho el posicionamiento para cada uno de estos nichos separados. Y otro de los pros es que favorece las sinergias entre el enlazado de dominios. Si tenemos distintos dominios muy relevantes, cada uno en su área, pues si nos favorecemos del enlazado interno entre contenidos de los distintos dominios, hace que todos puedan compartir de alguna forma la relevancia, siempre que sean enlaces consentidos, ¿no? Si son consentido, quiero decir. O sea, si son dominios diferenciados de temáticas súper distintas, forzar enlaces sabemos que no es lo más recomendable, pero si son semánticas similares, sí que podemos favorecer y darnos puntos entre nuestros propios dominios. Las contras principales de un dominio descentralizado que es lo que más se encuentra y lo que es muy, muy habitual, es que da lugar a canibalización. Hemos visto charlas también hoy que hablaban de trucos para evitar la canibalización de dominios, como contaba, creo que era César. Hay también muchos casos que se da lugar a duplicidad de contenidos, cuando hay equipos distintos trabajando con dominios distintos y hablando en muchas ocasiones de temáticas muy cercanas, da lugar a que se pueda hablar de lo mismo y estar incluso compartiendo recursos que dan lugar a duplicidad de contenidos. Otra de los contras es que al tener un ecosistema muy descentralizado diluimos la relevancia en muchos dominios distintos. Entonces, pues hace que tengamos que hacer más esfuerzos en cada uno de ellos para que tengan más visibilidad. Desaprovechamiento de recursos, precisamente por lo que hablábamos, que esto me lo encontré en un proyecto recientemente, es que había dos equipos, cada uno con su dominio, tenían objetivos muy similares de posicionamiento y realmente estaban hablando de lo mismo, cada uno invirtiendo en equipos de contenidos distintos y hablando de temas muy similares que seguramente si se centralizasen en un dominio más relevante y en una única pues, o carpeta o sección, tendría mucha más visibilidad conjuntamente que tratándolos por separado. Y, por otro lado, los huecos de visibilidad. Muchas veces también, analizando estos proyectos, cuando cruzamos el posicionamiento de todas las keywords para las que estos dominios quieren posicionar con el posicionamiento de cada uno de ellos, vemos que hay muchas veces varios posicionan para lo mismo y, como no están coordinados, se quedan huecos de visibilidad de keywords que ninguno de ellos está tratando, y por eso es la importancia de trabajarlos conjuntamente. Otra contra es que existe, por lo que hablábamos de que tenemos diluida la relevancia en distintos dominios, es que hay que hacer un gran esfuerzo de optimización y generación de contenidos en cada uno de ellos, porque cada uno tiene que labrar su propia relevancia. Y derivado de todos estos, pues de todos estos contras, tenemos también pues, que normalmente generan altos costes de mantenimiento de distintos dominios, equipos que los alimenten, etcétera. ¿En qué tipo de proyectos o de compañías solemos encontrar este ecosistema descentralizado? Pues encontramos muchas veces cuando hay grandes marcas que tienen problemas de reputación, muy centrados siempre en keywords de marca, pues la reputación en buscadores, sabéis que es lo relacionado a que cuando buscas una marca, que se encuentra el usuario en Google. Cuando una gran marca tiene muchos malos resultados en primera página, puede estar dañando seriamente su reputación. Por lo tanto, muchas marcas optan por hacer un ecosistema descentralizado de dominios de marca. En cada uno de ellos se generan contenidos relevantes, únicos, asociados a la marca y si se hace correctamente, puedes llegar a posicionar distintos dominios de tu marca en primera página, intentando blindar la primera página de resultados de las keywords de marca con tu propio ecosistema. Pues normalmente se hacen dominios de atención al cliente, de opiniones, de dudas, seguido del nombre de la marca, lo que les da mucha más relevancia. Otro de los ejemplos en lo que lo encontramos son empresas que buscan copar la primera página de resultados para un gran volumen de términos genéricos y long tail. Me viene a la cabeza, por ejemplo, grandes directorios de empresas, cuando buscamos teléfonos de una empresa, dirección, el CIF, pues hay grupos que tienen con una misma base de datos, generan distintos dominios distintos, valga la redundancia, para lograr posicionar las mayores posiciones posibles de la primera página de resultados con todos sus distintos directorios que dan esta misma información, ¿no? Entonces, generando muchas páginas distintas tienes más posibilidades de aparecer.
Y por otro lado, hay veces que encontramos este ecosistema descentralizado en grandes marcas que sí o sí necesitan tener páginas distintas. Pues, por ejemplo, un Procter & Gamble, Coca-Cola, Johnson & Johnson, grandes marcas de gran consumo, tienen marcas súper diferenciadas y que no tienen nada que ver unas con otras y precisamente por esa condición necesitan que cada una tenga su propio entorno y su dominio independiente. Sobre los centralizados tenemos los pros, muchas veces los pros y los contras de uno están coordinados con los pros y los contras del anterior. Como pro, permite centralizar todos los esfuerzos de optimización, de backlinks, de generación de contenidos en un único dominio, lo que hace que lo haga mucho más fuerte en términos de relevancia de buscadores. Especialmente lo que hablábamos de los backlinks. Pues si haces una acción concreta para un dominio concreto, recibes muchos enlaces puntualmente por medios o por pues, enlazado natural de gran relevancia. Si lo tienes en un microsite independiente y ese microsite desaparece después de la acción, pues son backlinks a los que estás renunciando. Entonces, por eso es una buena idea también incluirlo dentro de este ecosistema centralizado para que cuando esa acción desaparezca puedas seguir contando con esos backlinks y rediriges ese microsite o ese directorio en el que has colgado pues la página correspondiente a esa acción y tu dominio seguirá contando con esos backlinks relevantes. Como pro también, mayor facilidad de posicionamiento para nuevos contenidos. Si creamos un contenido nuevo dentro de un dominio que ya existe, que tiene fuerza y que tiene histórico, pues va a ser mucho más sencillo posicionarlo bajo ese paraguas que creando un dominio independiente nuevo que tiene que empezar prácticamente desde cero a alimentar la relevancia. Tienes un mayor sobre los activos. Esto puede parecer muy evidente, pero en las grandes compañías muchas veces ni siquiera ellos saben los dominios con los que cuentan o las páginas web que tienen dadas de alta. Y muchas veces cuando empezamos a hacer la auditoría inicial de todo lo que tienen, les sorprendemos nosotros a ellos, en plan, pues esta web no tengo ni idea ni de quién la lleva, tienen que empezar a investigar quién la dio de alta, quién está asociada, qué objetivos correspondía, etcétera. Sin embargo, si te lo tenemos todo dentro de un dominio, haciendo un crawl podemos de manera sencilla identificar todas las temáticas de contenidos que está tratando. Y, por lo tanto, todo esto da lugar a la minimización de los costes de mantenimiento al tenerlo todo en un único site. Los contras, pues lo que teníamos como pro en el descentralizado lo tenemos como contra en el centralizado, que es principalmente que resulta muy complicado alcanzar más de 2 posiciones en primera página de resultados con un único dominio. Al final, Google muchas veces lo que intenta es ser lo más objetivo posible, mezclando todo tipo de resultados y es raro encontrar en el resultado de búsqueda más de 2 o 3 resultados de un mismo dominio, que es lo que conseguiríamos con dominios distintos. ¿Dónde solemos encontrarnos este de ecosistema? Pues en marcas especializadas en servicios con alto grado de competencia en buscadores, precisamente por lo que hablábamos de centralizar toda la relevancia en un dominio único, es lo que te permite ser más fuerte en el posicionamiento de sectores como seguros, travel o educación, que están súper competidos y que cuanto más relevante sea tu site, pues más posibilidades tienes de posicionar. Y también lo encontramos en las landings de campañas o microsites, que esto es justo lo que comentaba en los pros. Es muy recomendable incluirlo dentro del dominio precisamente para heredar todo el impacto que pueda tener una vez que expirasen esas landings de campaña o microsites. Muchas veces lo que nosotros hacemos es, para tenerlas todas ordenadas, porque también nos hemos encontrado que cuando no hay una organización del ecosistema o no hay un flujo de creación de nuevos contenidos, lo que pasa es que cada equipo de manera independiente, pues tengo una campaña, necesito un microsite ya, porque además las prisas suelen ser comunes en cualquier proyecto, entonces creo un dominio nuevo de la nada, que incluso cuando acaba la campaña ni siquiera ha llegado a posicionar por el poco histórico que tiene. Entonces, nosotros lo que recomendamos es meter todas las landings de campaña en un directorio, pues, por ejemplo, un directorio landings, para que se vayan recabando todas las landings en ese mismo directorio y podamos de nuevo identificarlos de manera muy sencilla con un crawl, aunque no vayan a estar indexadas en la mayoría de los casos porque o bien es contenido duplicado de lo que ya tienes en la parte transaccional del site y posicionando, pero sí que necesitamos tenerlos controlados y para mantener el ecosistema limpio.
Y por último, el mixto, pues tiene lo bueno de los dos sitios, además es el más extendido porque es el que aúna pues las mayores casuísticas. Es muy raro que en una gran compañía se pueda tener solo un único dominio y además de ser raro no tiene por qué ser siempre recomendable. Entonces, este tipo de ecosistema mixto permite atender a las necesidades específicas de la empresa sin renunciar a la centralización del posicionamiento en los términos de negocio. Lo que comentaba un poco al principio, normalmente cuando tienen una fundación no quieren mezclarlo con la actividad principal de la web, o cuando tienen la página corporativa que está centrada directamente a los accionistas, pues hay muchos motivos también, lo que hablábamos antes de temas legales, que lo que piden es no juntar, pues me viene a la cabeza un ejemplo, ¿no? Con lo que estamos trabajando de bebidas alcohólicas. Si quieres hablar de deporte, no lo puedes tener en el dominio en el que hablas de alcohol, con lo cual, obligatoriamente, aunque tengas tu ecosistema centralizado con tu actividad principal, esa parte puntual que hables de deporte necesitas tenerla separada por temas legales. Por lo tanto, y creo que he querido recortar la presentación por lo mal que íbamos de tiempos y creo que me he pasado, pero bueno, los principales tips son para empezar a definir una estrategia digital para una marca, es principalmente entiende el objetivo de posicionamiento. Si la marca en general tiene un objetivo muy centrado en un posicionamiento en un sector en concreto, cómo podemos organizar el ecosistema que tiene actualmente, si habría que crear activos nuevos, si habría que crear nuevas categorías dentro de los que ya existen, pero siempre centrándonos en el objetivo de posicionamiento de la marca como un global, porque eso también pasa mucho que cuando hablamos con los distintos equipos dicen, no, es que yo quiero posicionar para esto y me da igual lo que esté hablando el resto del site. Pero al final Google conoce nuestra web como un ente único y tenemos que estar alineados con el resto de objetivos que tenga el resto de la compañía. Por eso muchas veces cuando empezamos a trabajar con los proyectos y nos contrata un área en concreto de la compañía, nosotros empujamos para que no se vea esa optimización SEO o optimización del ecosistema desde una vertical en concreto, sino de toda la compañía como un ente único. Analizar los activos existentes, que es lo que hablábamos de empezar haciendo una auditoría de todo lo que ya tiene la marca, porque podríamos caer, si no, en eliminar algún dominio de contenidos que ya están funcionando. Muchas veces nos ha sucedido también que cuando hablamos con los distintos equipos responsables de cada uno de los dominios, nos cuentan cuál es su objetivo de posicionamiento, pero cuando hacemos un análisis de realmente para qué posiciona cada uno de los dominios, en ocasiones no está posicionando en absoluto para lo que ellos querían que posicionase y para su sorpresa están posicionando fenomenal para otro tema, para lo que inconscientemente hicieron un buen SEO porque generaron mucha notoriedad, recibieron muchos enlaces y están teniendo muchísima visibilidad. Y en ocasiones también nos ha sucedido que hemos cambiado el enfoque de objetivo de posicionamiento de un dominio porque realmente lo que les está funcionando es otra cosa que no tenían ellos controlada. Comprueba tu reputación en buscadores, por lo que hablábamos de grandes marcas, muchas veces cuanto más grande es, más problemas de reputación tiene porque está más expuesta a que los usuarios hablen sobre ella y hay que valorar si realmente necesitamos crear un ecosistema de dominios controlado, no crear dominios a lo loco de cualquier temática o comprar todos los dominios del long tail de la marca, sino que crear dominios que tengan una lógica y una estrategia detrás que lleguen a posicionar en primera página de buscadores para nuestras keywords de marca. Entiende las complejidades de las grandes marcas, no todo en la vida es SEO, y es porque aunque nosotros muchas veces nos gustaría idear una estrategia clara, común entre todas las áreas, con su posicionamiento organizado, la complejidad de las grandes marcas muchas veces no nos lo permite. Entonces, tenemos que entender todas las limitaciones que tienen dentro y buscar un punto intermedio que generalmente se encuentra en un ecosistema mixto. Y por último, maximiza los recursos tanto de mantenimiento como de optimización y generación de contenidos, porque aunque sabemos que el SEO, yo cuando digo muchas veces, es que el SEO es gratis, pues a los clientes les da la risa, ¿no? Porque dicen, ¿cómo que es gratis? A lo que nos referimos, por supuesto, es que no tiene un CPC asociado, pero sí que hay mucho trabajo por detrás y si no está bien coordinado puede dar lugar a una pérdida de recursos y con resultados mucho peores que si lo juntásemos todo y remásemos hacia una misma dirección. Y eso es lo que quería contaros. De nuevo, muchísimo ánimo, Talegón. Espero verte muy prontito
y repetir estas cañas en eventos próximos. Y muchas gracias, chicos, por la organización también y por contar conmigo. Siempre es un placer. Muchísimas gracias, Esther. La verdad que ha sido bastante interesante. Muchas gracias. Me alegro. A ver si te vemos pronto y a ver si te vemos pronto en Sion de Beach, en cualquier otro lado, tomando cañas con Miguelo o lo que queráis. Donde sea, pero pronto. ¿Estás en Madrid? ¿Estás con José Estoy por ahí? encerrada. No, sí, o sea, José está en Madrid también, en su casa, pero sí, estamos aquí enclaustrados. Pues deseando irme a Asturias en cuanto pueda. Mil gracias, un besote grande y le das otro grande al Tito José. De vuestra parte. Y Un eso, beso, sí. pendientes de vernos cuando nos dejen sueltos por ahí. Muy bien, muchas gracias. Venga, chicos. un beso. Un abrazo. Gracias. Chao. Y por aquí tenemos a Fernando Maciá. Que Fernando, estás muteado. te falta, ponte el sonido. Buenas tardes, Miguel y Sico, muchísimas gracias por haber contado conmigo, con Human Level, para estar en el evento y estamos encantados de ser patrocinadores y ponentes. Muy bien. Habéis hecho una aportación, ¿verdad? Sí, yo hice una aportación a nivel individual, el mismo día que hablamos, la primera vez que hablamos de participar en el evento como fuera. Y esta mañana mismo hemos hecho una aportación también, ya directamente a la Asociación de la Lucha contra el Cáncer, ya directamente desde la empresa. Así que encantados de poder empujar. Muchísimas gracias a Human Level porque estáis siempre ahí también. Y la verdad que saber que sois referencia en el sector y joder, da gusto teneros aquí. Alberto nos invitó a ir a SEO.school, ahí a Gandía, y yo, por ejemplo, hice allí la presentación de mi libro de 2015, así que, en fin, no hemos tenido una relación muy estrecha, pero sí que guardo un recuerdo de él excelente y todo mi ánimo, porque yo creo que en mayor o menor medida, pues lo que le pasa a él, a todos nos toca de cerca, así que encantados de poder apoyar. Muy bien, enhorabuena por tu último libro, yo lo compré, creo que fui de los primeros y no me ha llegado todavía. Pero sí, con el tema del COVID, la hostia, va a recibir el libro. Pero bueno, lo bueno se hace esperar. O sea que... Ya, yo lo he recibido y creo que va a ser, Fernando, el primero que no me vas a poder firmar porque este año me lo pillaba en digital. Me he pasado al digital a ver qué tal. En digital aún no han inventado cómo firmarlo. Oye, con la firma digital, no, un chiste malo. Enhorabuena por el pedazo de evento, porque llevo aquí todo el día y joder, de verdad, increíble, brutal, y no sabía que se podían dar ese nivel de charlas en 15 minutos. Vamos, me quito brutal, el sombrero. Brutal. Comprimido. Ahora nos ponemos todos los fines de semana y ya está, no hay problema. Eso es. ¿De qué pues ahora comparte pantalla, Fernando. Sí. ¿De qué nos vas a hablar? ¿De qué es de tu charla, Fernando? A ver, voy a compartir pantalla. Espera, te lo pongo por aquí. Aquí. Toda la pantalla. Compartir. Muy bien. La tengo aquí, sí. Vale, sí. Perfecto. Pues a ver, os voy a hablar sobre algo que viene periódicamente al sector del SEO. A diferencia de muchas otras charlas del día de hoy, mi charla es algo que creo que los SEOs deberíamos cuidar mucho también, y es, además de compartir conocimientos con otros colegas del resto del sector, proyectar una imagen hacia afuera de qué es lo que hacemos para que llegue a gente que, no siendo profesional del SEO, que son muchas veces los que al final tienen que firmar nuestros contratos, pues entiendan lo que hacemos, el valor que somos capaces de aportar y que no se olviden de contar con nosotros, porque eso siempre es importante. Así que, más que para dar tips de cómo trabajar mejor en SEO, espero que lo que encontréis en mi charla es argumentaciones de venta que os ayuden a venderos mejor y a valorar mejor vuestro trabajo de cara a vuestros clientes, y eso creo que también es importante. ¿Tienes algún problema, Fernando? ¿Hay algún problema? No, pero no se te vale, perfecto, ya sigo. Vale, muy bien. Muy bien, pues esta charla parte de dos momentos clave. En 2005 yo ya llevaba 4 años trabajando en SEO y aparece Google Sitemap, que era el germen de lo que después sería Google Webmaster Tools y Google Search Console.
Y lo que me vino a la cabeza en aquel momento fue, ostras, si Google nos dice a la gente que tiene un sitio web lo que está mal en la web y les dice qué es lo que tienen que hacer para arreglarlo, pues si esto sigue avanzando así, probablemente los SEOs dentro de poco vamos a empezar a ser prescindibles. La verdad es que eso pasó, no solamente tuvimos Sitemap, sino que tuvimos Google Webmaster Tools y después Google Search Console, y los SEOs hemos seguido siendo importantes. Pero en 2018 se publica este estudio de Jamshot con SparkToro de Rand Fishkin, en donde se advertía de cómo iba bajando el CTR de los resultados orgánicos y cómo cada vez más muchos resultados orgánicos, muchas búsquedas no terminaban en un clic efectivo. Algo que también podía amenazar el SEO. Y por el camino habíamos ido sobrepasando, por ejemplo, se va a dejar de usar Google porque la gente solamente va a confiar en recomendaciones sociales en Facebook, etcétera, etcétera. Así que aquí la cuestión es, ¿vale la pena seguir invirtiendo en SEO en 2020? Y lo que me gustaría es que tuvierais esta misma argumentación para que cualquiera que os plantee esta pregunta sepáis o tengáis argumentos que demuestren que sí. Para mí, para responder a esta pregunta hay que responder a las siguientes. ¿Se siguen usando los buscadores? ¿Se sigue haciendo clic en los resultados orgánicos? ¿Sigue siendo el tráfico orgánico una parte significativa del tráfico total de un sitio web? ¿Convierte el tráfico orgánico? ¿Es su CPA, su coste de adquisición, competitivo respecto a otras estrategias del marketing digital? ¿Seguimos siendo capaces los SEOs de influir en la posición de los sitios que optimizamos? Si la respuesta es sí, evidentemente sigue valiendo la pena invertir en SEO en 2020. Así que vamos a ir pregunta por pregunta, vamos a ir planteándonos estas cuestiones. ¿Se siguen usando los buscadores? Pues efectivamente, con datos de 2019, las páginas web preferidas en España siguen siendo las propiedades de Google, tanto google.es como google.com como youtube.com, según Statista. Es decir, por delante de las redes sociales, todavía los buscadores siguen siendo los grandes distribuidores de tráfico. Esto es el sitio que refleja las búsquedas que está resolviendo Google en tiempo real, y aproximadamente resuelve entre 40 y 75.000 búsquedas cada segundo, y eso cada segundo, cada hora, cada día. Ha seguido creciendo el uso de Google como buscador. Aquí estábamos con últimos datos de 2012, pero en los últimos datos de la comparecencia de Sundar Pichai, el CEO de Google, ante el Congreso de Estados Unidos, me parece recordar que nombraba 3 trillones de búsquedas las que había resuelto Google a nivel mundial en todo el año. Google sigue siendo el principal distribuidor de tráfico de búsqueda a nivel mundial, por encima de otros buscadores como Baidu o como Yandex. Sigue teniendo la mayor cuota de mercado, tanto desde 2018 hasta 2020, 87% a nivel mundial para todas las búsquedas recibidas desde dispositivos móviles, que como sabéis son los dispositivos que mayor porcentaje de uso tienen hoy. Y también podemos oír cantos de sirena sobre, oye, ¿y la gente no se está yendo a buscar los productos cada vez más directamente a verticales, como Amazon, o por ejemplo hoteles como a TripAdvisor? ¿No es cierto que la gente busca directamente esos productos ahí? Bueno, si comparamos de igual a igual el share de búsquedas de Google respecto a Amazon, por ejemplo, en febrero de 2018 era nada menos que del 90% para Google, 2,3% para Amazon, según datos de SparkToro. Así que es cierto que Amazon, a pesar de acaparar, por ejemplo, en Estados Unidos, el 74% nada menos de todo el total de transacciones digitales que tienen lugar en sitios web americanos, a pesar de eso, no logra acaparar todas las búsquedas de producto. Es decir, sí que acapara una gran cantidad de transacciones sobre determinadas gamas de producto, y en ese caso sí que participa en gran medida en las búsquedas que se hacen sobre esas gamas, pero no tanto en toda la búsqueda en general. Buscamos mucho más que productos. Como vemos en estos datos de Jamshot de 2019, las marcas se siguen buscando en Google, los productos genéricos, digamos las búsquedas de producto, de categorías de producto de tipo non-branded, sin búsqueda, efectivamente quizá se empiezan a desviar cada vez más a Amazon. Nike, por ejemplo, recibió 11 millones de búsquedas en Google contra 260.000 en Amazon, ¿vale? En esta muestra, en donde se refleja un poco la participación que cada uno de estas dos fuentes de tráfico tienen sobre, al final, el número total de ventas que ellos reciben.
Así que como vemos, aquí a la derecha vemos reflejados sobre todo marcas importantes, vemos también familias de producto de nivel alto y en cambio las familias de producto más económicas las vemos a la izquierda donde tendría mayor protagonismo Amazon. De modo que se siguen usando los buscadores, pues sí, la respuesta es sí, pero no nos podemos olvidar de Amazon ni tampoco del crecimiento progresivo del resto de portales verticales para viajes, para hoteles, para determinadas tipologías de productos. La segunda pregunta era, ¿se sigue haciendo clic en los resultados orgánicos? Que era precisamente la crítica principal de este estudio de SparkToro. Si recordáis, los que lleváis mucho tiempo ya en SEO, solíamos presentar esta gráfica que decía que el 60% de los clics aterrizan o se lo lleva a la primera posición de orgánico, pero claro, mucho tiempo ha pasado de eso. Hoy en día las búsquedas se hacen en dispositivos móviles, en donde aparecen en primer lugar los anuncios, después aparecen también las distintas funcionalidades de los resultados de Google y tenemos que hacer mucho scroll para llegar al primer resultado orgánico, muchas veces por debajo de la mitad de la altura total de la pantalla. Así que efectivamente hoy la realidad es otra. Y de ahí venía la justificación del resultado de ese estudio, en donde, como veis aquí, por ejemplo, en el tercer trimestre de 2018, 62% aproximadamente de todas las consultas hechas en Google desde móvil no generaban ningún clic, según SparkToro, 3,4% generaban tráfico de pago y 38,2% generaba clics orgánicos. Aún así, sigue siendo un porcentaje importante. Si vemos datos un poquito más actualizados, por ejemplo estos que va publicando Advanced Web Ranking, vemos que hoy en día la posición 1, por ejemplo, de un resultado orgánico, tiene un CTR promedio que se mueve entre el 27% y el 32%. En primer lugar, para mobile sería un poquito menor por el mayor protagonismo y el espacio de pantalla que ocupan los anuncios, y un poquito mayor cuando estamos en desktop porque están más accesibles los resultados de orgánico. Estos serían datos de abril de este mismo año. Por ejemplo, Senuto distingue entre un 35% para mobile y un 40% para desktop, de nuevo con datos analizados a abril de 2020. Y si vamos a un crawl, y podemos distinguir también un distinto comportamiento según las búsquedas tengan que ver con términos de la head, es decir, términos muy genéricos, o términos long tail, términos muy específicos. En términos muy específicos, el CTR que se logra en los resultados sería proporcionalmente más alto y sería más bajo cuando los términos son muy genéricos, probablemente porque cuando las búsquedas son muy genéricas hay mayor oportunidad de que Google haga uso de sus funcionalidades de páginas de resultados y devuelva unos resultados que no producen clic. ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado el protagonismo, en primer lugar, de los anuncios de Google, que pasan a encabezar y estar por encima de los resultados orgánicos. Y ha cambiado también el ancho de la pantalla. Hoy en día, cada vez más búsquedas se hacen desde móvil y entonces es más difícil conseguir un clic orgánico. Incluso Google se está preocupando de enmascarar y disimular progresivamente cada vez más cuáles son los resultados de pago y diferenciarlos de los resultados orgánicos. Así que vemos que cambia. ¿Qué ha cambiado también? Las SERPs, las propias páginas de resultados. Todas estas funcionalidades que hoy en día es capaz de poner en juego Google hace que no genere en ninguna de estas búsquedas que aparecen en esta pantalla ningún clic de orgánico. Y hay en torno a 24 o 25 de este tipo de resultados que no generan clics orgánicos. ¿Cuál es la conclusión aquí? Que los usuarios de Google ya no somos sus clientes. Google ha dejado de ser nuestro aliado. Hoy en día es nuestro competidor, porque sus clientes son en realidad sus anunciantes. Así que vemos que solamente en el curso de un año, a pesar de haber mejorado la posición media de muchos sitios web, el CTR ha ido disminuyendo y se ha reducido prácticamente a la mitad. Lo único que ha pasado es un año de diferencia entre la toma de unos datos y otros. ¿De modo que se sigue haciendo clic en los resultados orgánicos? Pues sí, pero no hay que olvidarse también de conjugar esa estrategia con Google Ads. ¿Sigue siendo el tráfico orgánico una parte significativa del tráfico total de una web? Bueno, nosotros hemos analizado aquí
distintos clientes, distintas tipologías de los clientes a los que tenemos acceso. Obviamente son anónimas los datos. Y vemos que en clientes cuya marca no tiene un gran reconocimiento, se mueve el tráfico orgánico entre el 35 y el 86%. En clientes donde la marca tiene un gran reconocimiento, el tráfico orgánico aporta entre el 20 y el 48%. Según el estudio de Bright Edge, aproximadamente de promedio para todos los sitios web, el tráfico orgánico sigue aportando hoy en día de promedio el 53% y sigue siendo la fuente principal de aportación de tráfico y de conversiones. De modo que sigue siendo el tráfico orgánico una parte significativa del tráfico total de una web. Pues sí, pero también nos tenemos que preocupar para cultivar nuestra marca y eso nos va a brindar también respecto a posibles actualizaciones de Google e impacto sobre el posicionamiento. ¿Convierte el tráfico orgánico? Aquí voy a echar mano, nada menos que del estudio de Crow de FLA 101, que afirma en su última edición que el SEO sigue siendo el rey, ¿vale? Sigue siendo el canal que de forma más importante aporta conversión, aporta tráfico que convierte y con un porcentaje también importante y muy relevante, sobre todo con una enorme ventaja respecto, por ejemplo, al tráfico que procede de redes sociales. De modo que, ¿convierte el tráfico orgánico? Pues sí, más que social, aunque obviamente menos que directo o menos que pagado cuando se gestiona bien. ¿Es su CPA competitivo respecto a otras estrategias de marketing digital? Bueno, pues uno de los informes que nosotros solemos presentar es un poco, sobre todo, no tanto posiciones alcanzadas, no tanto el tráfico total, sino como una presentación que veíamos antes, transformar lo que está aportando el tráfico orgánico en términos de negocio y cuánto está costando esas ventas en relación a otros canales de adquisición de tráfico, porque ahí el SEO casi siempre llevamos las de ganar. Aquí vemos que triplicamos la tasa de conversión, que el tráfico orgánico aporta además un ticket promedio superior y que además si hacemos la comparación no solo tomando en cuenta la última interacción, que es la que por defecto utiliza Google Analytics, sino que tenemos en cuenta la primera interacción, la fuente de descubrimiento del sitio web, vemos que todavía aventajamos más en muchos casos a el coste de adquisición que tiene en PPC. Luego hay muchísimas categorías de producto y obviamente webs de contenido que no pueden permitirse el lujo de adquirir el tráfico a costes tan altos y que obviamente siguen dependiendo estrictamente del SEO. De modo que, ¿es su CPA competitivo respecto a otras estrategias del marketing digital? Pues sí, ¿vale? Y ayuda a bajar el CPA promedio global del marketing mix del sitio web. Seguimos siendo, por último, capaces los SEOs de influir en la posición de los sitios que optimizamos. Y aquí, el señor Muñoz me permitirá que use este tweet, ¿vale? Donde se veía una subida enorme en el posicionamiento, en el tráfico, en los clics y en las impresiones de un sitio web. Y preguntaba provocativamente, ¿queréis saber qué hemos hecho? Seguid leyendo. No hemos hecho nada, ¿vale? A veces hay que mantenerse frío respecto a las actualizaciones, a veces hay que trabajar para identificar qué pasa, pero efectivamente los SEOs dedicamos muchos recursos, mucho tiempo, compartimos muchísimo conocimiento y es nuestra responsabilidad estar al día de todas las actualizaciones de Google, de cómo evoluciona la tecnología, para ser capaces de seguir aportando valor a nuestros clientes. Mientras seamos capaces de seguir aportando valor, los clientes seguirán confiando a nosotros. A veces lo conseguimos. A veces lo conseguimos tarde. En este caso, la cancelación del contrato de SEO ocurrió exactamente aquí. El trabajo se había hecho, pero nos hacía falta esa actualización de algoritmo que reconociera que el trabajo se había hecho. Y bueno, pues a veces ocurre eso, es una pena. Pero a veces también mola un montón ser parte del éxito. No quiero decir que obviamente As se haya convertido en el líder mundial de información deportiva en español y el segundo medio por detrás de ESPN gracias a Human Level, pero nuestro granito de arena ha estado ahí y ha sido gracias a un trabajo transversal que involucra tecnología, redacción, negocio, SEO, etcétera, que se ha conseguido ese resultado. Así que cuando eso ocurre, mola muchísimo. ¿Seguimos siendo capaces los SEOs de influir en la posición de los sitios que optimizamos? Pues sí, pero debemos siempre estar alerta y debemos adaptarnos a Google. Por último, y si a alguien le cabía alguna duda, ¿hay futuro para el SEO? Estos son búsquedas hechas en el día de hoy en InfoJobs, donde encontramos 235 ofertas de trabajo que incluyen la palabra SEO.
solo 81 que incluyen Community Manager, 74 que incluyen Data Analyst y 7 que incluyen Webmaster. Sin desmerecer, evidentemente, en absoluto al resto de colegas porque las cosas cambian, pero efectivamente hay futuro para el SEO y sigue siendo algo que vale la pena apostar. Y tenemos que tener siempre en nuestro argumentario de ventas los argumentos para defender el trabajo que hacemos, ponerlo en valor y hacer que los responsables de negocio, que al final del mes son los que firman nuestros cheques, sean conscientes de lo que somos capaces de aportar. En nuestro caso hemos sido encantados de aportar en este evento y os animo a todos a entrar y seguir aportando para esta preciosa causa. Creo que lo he clavado en 15:30. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Te agradecemos un montón la puntualidad porque vamos con retraso y se agradece. Aparte, te voy a decir que la charla ha sido súper interesante. Todos los que nos dedicamos a esto nos hemos visto reflejados en todo lo que has estado comentando y sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Que de pronto te cambia todo, no has hecho nada bueno ni nada malo. Y de pronto es como que a veces no puedes justificar algo porque es que realmente no tiene justificación, ¿no? Yo me he visto súper reflejado con algunos proyectos que llevas 8 años trabajando y de pronto hay una caída y dices, ¿qué cojones hago ahora? Sé que sí te vi reflejados porque eso forma parte de nuestro día a día. Me alegro. Sí, a mí me ha encantado, tío. Bueno, ha sido un placer. Encantado de haber participado. Muchas gracias, Fernando. Y enhorabuena a vosotros dos por haber sido el corazón de esto. Muchas gracias, has dejado embobados como siempre a un montón de gente, ¿sabes? Y eso, ahora van a esperar todos. Hay gente que se va a marcar tu presentación, ha dicho por aquí. Sí. Felicidades y muchas gracias y nos vemos, no se sabe cuándo, pero nos veremos próximamente. Cuando se pueda. Venga, gracias, cuidaos mucho. Venga, gracias a Man Level. Vale, vamos con Mon. ¿Dónde está Mon? Que lo pinche. Aquí está. Está tío Mon. ¿Me oís? A mí, siempre, Mon, cuando te veo, me sacas una sonrisa, tío. No sé qué tienes. Espera. Mira. Es difícil no veros a vosotros y no sonreír, hombre. Y además, en lo que habéis organizado y la que habéis montado por Alberto. Es lo mínimo no es sonreír, lo mínimo es ir hasta ahí y abrazaros a todos, de verdad. Bueno, tío, pues SiteGround está ahí y la verdad que creo que te escribí. No me acuerdo si me escribiste tú o te escribí yo, ya no me acuerdo, tío. Fui yo como un loco para intentar aportar, hacer algo, lógicamente. Tuve el placer de conocer conocí a Alberto en un congreso web contigo, que fuimos a comer, y creo que en aquellos momentos estabais hablando, no me dijiste el nombre del proyecto, pero me imagino que ahora, como han transcrito las cosas, que era Link Affinity. Me imagino que era aquel proyecto. Y fue cuando lo conocí. Y la verdad es que me acuerdo que fue una comida muy agradable. Es una persona excelente, desde luego. Y bueno, yo lo que quería era pues darle un mensaje de ánimo enorme. Además, yo qué sé, yo creo que mucha gente de la que nos está viendo pues ha tenido un caso de cáncer en su familia o tal. Y, a ver, la situación es compleja. Yo tuve a mi padre con 69, 70 años con un cáncer de páncreas y otro de próstata. Y los pasó y se curó. Es decir, me acuerdo de lo que dijo el de SEMrush respecto a ese, creo que era un familiar que estaba con una beca en una universidad y decía que lo importante es la actitud y tu entorno. Y eso es absolutamente ciertísimo. Es decir, no hay mayor certeza que esa. Es el empuje que tenga uno dentro, esa energía lo que le llevará a buen término. O sea que, Alberto, súper ánimos desde aquí. Además, en el mundo WordPress nos pasó algo parecido con Carla, una de las organizadoras de WordPress Madrid, y pasó lo mismo. Se organizó una colecta, creo que fue Mauricio Helves quien la comenzó, y en unos días ya lo tenían todo. No hay nada como las comunidades. Aquí es donde se ve cuando realmente la gente merece la pena y se nota que somos grupos unidos y que hacemos las cosas, bueno, que nos preocupamos unos de otros, la verdad. Es un placer, desde luego, estar aquí. Y gracias por dejarnos patrocinar. A ver, que no os estoy dejando decir nada, perdón. No, al revés, es tu momento, Hombre, nosotros hemos aportado, ya sabes, Chico, que al ser multinacional tenemos unas restricciones. Hemos aportado 300 euros por la marca y las aportaciones personales de empleados de SiteGround. Esperemos que
bueno, es nuestro pequeño granito de arena y si podemos hacerlo de más formas, lo haremos, desde luego. Y nada, pues súper abrazo a vosotros, Sico, Miguelo y a todos los que habéis apoyado el evento porque, jolín, estas cosas emocionan. Es más que suficiente el apoyo, Mon. Si todo el mundo, ese pequeño granito es lo que ha hecho que en 13 días, como he dicho yo al principio, se haya conseguido el objetivo y podamos incluso, como estamos ya por cerca de, no me acuerdo si 7.000 euros, de ayudar a más gente, aparte de Alberto. O sea, llevaremos 27.000 euros en total. Y te quiero decir que cada pequeño granito, entre ellos el que tú has aportado, el que ha aportado SiteGround, es algo grande para el proyecto. O sea, que lo agradecemos un montonazo, tío. 7.600 y pico. A ver si llegamos a los 10.000. A ver si llegamos Maravilloso. A los 10.000. Vamos a ver. Muy bien, Mon. Ganas de verte sentado en un restaurante o tomándonos una cañita donde sea, tío. Ahí, lo que más nos gusta. Venga, un beso un gigante, abrazo, tío. muchísimas gracias. Un abrazo. Venga. Chao. Vamos a pinchar al Huerta, ¿no? Me parece que toca, ¿o quién toca? No vuelvo a hacer los banners de las marcas, ya te lo digo.